Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Ecuador en vivo. El país entró en la recta final del proceso de inscripciones dentro del cronograma electoral que ya fue aprobado meses atrás por el Consejo Nacional Electoral. De momento conocemos que a esta fecha apenas 7 de los 16 binomios presidenciales posibles han inscrito ya formalmente su candidatura presidencial. Los números varían hacia abajo con respecto a la inscripción de otras candidaturas. Ustedes saben que se eligen asambleístas nacionales, provinciales, asambleístas del exterior y parlamentarios andinos también el próximo 9 de febrero. Este es el tema que nos asiste hoy en la entrevista que vamos a mantener con José Cabrera. Él es consejero nacional electoral. Ingeniero Cabrera, bienvenido a Ecuador en Vivo. Gracias por atender esta invitación. Gracias, Freddy, por la invitación y poder informar a la ciudadanía del avance del proceso electoral. Estoy a las órdenes. Muchas gracias. Empecemos entonces con el desglose de la inscripción de las candidaturas que terminan el próximo miércoles a las 6 de la tarde. Vamos a proyectar ahora mismo en imágenes cómo está el cronograma de inscripciones emitido por el propio Consejo Nacional Electoral con corte al 30 de septiembre. Ahora mismo vamos a ver cómo está eso para, a partir de ese cuadro, ir desarrollando el diálogo con José Cabrera. No tenemos todavía el detalle, pero él nos va a dar de quiénes quiénes son los binomios presidenciales que se han inscrito. Mientras nos colocan el cuadro, José, cuéntenos, por favor. Ahí lo tenemos. ¿Cuáles son? Bueno, yo le tengo los datos a último momento. Ha variado ese cuadro entonces. Son 155 en ese cuadro, pero actualmente están 158 listas de 584 listas que salieron de las primarias. Binomios presidenciales están 7 inscritos de 16, de asambleístas nacionales 1 de 16, de parlamentarios andinos 2 de 16, asambleístas por el exterior 9 de 40, asambleístas provinciales y por circunscripción 139 de 496. En total existen 158 listas inscritas de 584. Los binomios presidenciales que están inscritos es el Movimiento de Acción Democrática Nacional, ADN, Movimiento Centro Democrático, Movimiento Creo, Creando Oportunidades, Partido Socialista Ecuatoriano, Partido Sociedad Patriótica 21 de enero, Partido Unidad Popular y Revolución Ciudadano Reta. Son los 7 binomios que hasta el momento se encuentran inscritos ya en el sistema informático del Consejo Nacional Electoral. Esto, consejero, hace prever que va a haber una congestión en los últimos días, no obstante de que ahora las inscripciones son en línea. Bueno, las inscripciones en línea se viene trabajando desde el 2021, recordemos por la pandemia el Consejo Electoral desarrolló este sistema para que puedan inscribirse los candidatos. Hoy se ha solicitado que ya no se va a recibir presencial, sino todo en línea. El miércoles 2 de octubre a las 18 horas el sistema se cierra automáticamente, ya no es presencial y así evitamos los famosos reclamos de que han ingresado por debajo de la puerta, que han salido a sacar una copia de una cédula, regresaron, cerrado la puerta, etc. El sistema informático a las 18 horas se cerrará y esperemos que no existan problemas, que no se queden candidaturas fuera de este proceso electoral. El Consejo Electoral ha puesto a disposición de las organizaciones políticas, de los candidatos, los equipos informáticos en las 24 delegaciones y en la matriz aquí en Quito, con el personal debidamente capacitado para que colabore con las organizaciones políticas y puedan subir la información a tiempo. Lastimosamente, estas 2 últimas semanas no ha habido la afluencia que hubiera sido bueno para que el último día, última hora, no exista ningún inconveniente. Lastimosamente podemos ver que ni al 50% de inscripciones se ha logrado. Esperemos que el lunes, martes, vaya ingresando más listas, de tal manera que el día miércoles
a las 6 de la tarde no se quede ninguna candidatura fuera del proceso electoral. Eso es lo deseable, por supuesto. Recordemos que antaño inclusive se trepaban los muros del Consejo Nacional Electoral porque las puertas se cerraban, hay una hora y una fecha determinada para el cierre de inscripciones. Habían movimientos políticos que no lo conseguían y se trepaban los muros. Eso esperemos que ya no ocurra porque es en línea. Sí, consejero. eso se va a evitar en todas las delegaciones provinciales, en Matriz también, porque todo es en línea, efectivamente. A las 18 horas se cierra el sistema informático y vuelvo a insistir, esperemos que no se queden candidaturas afuera. Esperemos que así sea. Ahora, respecto de las candidaturas, ya sabemos, son 7 de 16 binomios presidenciales posibles. No sabemos, solo se sabrá cuántos binomios presidenciales tendremos en la papeleta del 9 de febrero, cuando se cierre el proceso de inscripciones y después de las impugnaciones correspondientes, ingeniero Cabrera. Así es, Freddy. Recordemos, el 2 de octubre, 18 horas se cierra las inscripciones, pero luego viene lo que es las calificaciones, impugnaciones, apelaciones, sea ante el Consejo Nacional Electoral o ante el Tribunal Contencioso Electoral. Hemos trabajado conjuntamente los dos organismos electorales en el calendario electoral, de tal manera que no existan los problemas en los tiempos, que ya tenemos que imprimir papeletas y que todavía no está resuelto algún recurso en el Tribunal Contencioso Electoral. De acuerdo a las reformas del 2020, trabajamos conjuntamente el calendario electoral y se ha puesto como fecha tope el 30 de diciembre del 2024 para informar al país las listas definitivas de candidatos y candidatas. Sin embargo, si no existieran recursos ante el Consejo Electoral, ante el Tribunal Contencioso Electoral, podríamos adelantar esa fecha como lo hicimos en las anticipadas e informar al país quiénes en definitiva son ya los candidatos y candidatas, así como enviar al IGM para la impresión de papeletas y a los candidatos definitivos. De acuerdo, entonces, según el cronograma electoral, hacia diciembre de este año tendremos ya el conocimiento del número definitivo de binomios presidenciales y de otras candidaturas también, que habrán pasado el proceso de impugnación y que su candidatura queda en firme. Analicemos de las candidaturas presidenciales, ingeniero Cabrera, al menos dos. Quisiera referirme a la del presidente de la República en funciones, Daniel Noboa, que ya inscribió su candidatura este fin de semana, lo cual significa que tendrá que encargar la presidencia de la República. Vamos a ver ahora mismo la nota que preparamos en el portal de Ecuador en Vivo, respecto de la candidatura presidencial del presidente Noboa. Noboa sin opción, si postula, como ya lo hizo, deberá pedir licencia y Abad asumirá la presidencia. Esto nos dijo en entrevista el doctor Mauricio Alarcón. Aprovecho para pedirles que se sumen a la comunidad de Ecuador en Vivo, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube y a nuestro portal de noticias para que estén siempre pendientes de la información que generamos. ¿Significa que el presidente de la República debe encargar la presidencia de la República para dedicarse a hacer campaña? A ver, de acuerdo al artículo 93 del Código de la Democracia, si es que un candidato va a la reelección, debe solicitar licencia sin remuneración para poder postular. Esto tiene que hacerlo antes de que empiece la campaña electoral. La campaña electoral empieza el 5 de enero hasta el 6 de febrero del 2025. Pero existe también un pronunciamiento de la Corte Constitucional que dice que en el tema de muerte cruzada no se cuenta como reelección, sino para completar el periodo. Por eso en este caso preferiría no emitir mayor comentario, porque si se da esto, quien tiene que sancionar si así amerita es el Tribunal Contencioso Electoral. Entonces,
en el tema este de muerte cruzada, recordemos que hay 2 artículos nada más, el uno 7 días para convocar y el otro que dice menos de 90 días o hasta 90 días para realizar el proceso electoral. En este proceso de muerte cruzada hay muchos vacíos que no están claros en la ley. Incluso para el proceso electoral tuvimos que trabajar conjuntamente con el contencioso electoral y pedir a las organizaciones políticas la colaboración. Procesos que se llevan un mes se tuvo que realizar en 8 días. Y todo eso no está reglamentado. Entonces, hay ese pronunciamiento de la Corte Constitucional y esperemos a ver qué es lo que sucede para poder comentar esa situación. Entendemos su condición de consejero electoral que en algún momento le corresponderá analizar, más allá de que es el Tribunal Contencioso Electoral el que tendría que resolver cualquier impugnación a la decisión que se tome alrededor de este tema. Pero ¿qué cambia, ingeniero Cabrera, el hecho de que la Corte Constitucional señala que no es en este caso una reelección porque se trata del ejercicio de la presidencia de la República que deviene de un proceso de revocatoria o muerte cruzada, quiero decir, corrijo, muerte cruzada? La palabra reelección, Freddy. No habría reelección. No habría reelección. ¿Y si no hay reelección, porque qué dice el Código de la Democracia, si va a la reelección, debe solicitar la licencia. Pero la Corte Constitucional dice, no es reelección. Es como una primera postulación. Exactamente. Entonces, esa es la situación que se da en cuanto al pronunciamiento de la Corte Constitucional. Esto podría, en última instancia, implicar que el presidente Daniel Noboa no necesariamente tenga que entregar el cargo o encargar el poder para dedicarse a hacer campaña, como ocurriría en un caso de reelección legítimo. Bueno, sí, por eso le decía mi postura de no pronunciarme sobre este asunto. El Tribunal Contencioso Electoral tomará la resolución, pero sí informar a la ciudadanía qué es lo que indica el Código de la Democracia, cuál es el pronunciamiento de la Corte Constitucional. Claro, este tema tiene capital interés porque, como recordarán los ecuatorianos, hay una diferencia, una distancia bastante marcada entre el presidente de la República y la señora vicepresidenta Verónica Abad. Hay un recelo en encargar la presidencia de la República a la segunda mandataria. Ella, en cambio, reclama esa posibilidad que le asiste constitucional y legalmente, pero no está dilucidado el tema cómo va a procederse precisamente por los vacíos que señala el consejero Cabrera en torno a lo que significa o a lo que implica una muerte cruzada, que es de donde deviene la actual presidencia de Daniel Noboa. Hay algunos juristas que incluso dicen que, atendiendo el pronunciamiento de la Corte Constitucional, el presidente Daniel Noboa podría no hacer campaña electoral y dedicarse a ejercer el cargo y hacer que su organización política, sus principales personeros de esa organización política impulsen su candidatura. ¿Esto es posible? Bueno, eso ya será decisión del candidato, ¿no? Igual que el señor presidente en las otras dignidades. Si alguien no desea hacer campaña, no podemos, como Consejo Electoral o como función electoral, obligar a que haga campaña. Lo que está obligado, eso sí, por ley, es asistir a los debates. A los debates de primera y de segunda, si es que pasa. Si es que existiera segunda vuelta. Así es. Eso sí está obligado. Y en ese caso no necesariamente tendría que encargar el poder, consejero Cabrera, si es que es de asistir una tarde al debate de primera vuelta y si pasa la segunda vuelta y hay segunda vuelta, al debate correspondiente. Bueno, vuelvo a insistir, no quisiera pronunciarme sobre este caso por las 2 posiciones que existen y que eso estaría en manos del Tribunal Contencioso Electoral. No quisiera yo anticiparme a los hechos. Bueno, hay algunos escenarios que se deben resolver y conforme pasa el tiempo se acerca a la fecha. En enero, indefectivamente, a finales de diciembre, tendrá que dilucidarse este tema y saber cómo va a proceder el presidente Daniel Noboa respecto de su candidatura presidencial para ajustarnos al pronunciamiento de la
Corte Constitucional y no hablar de reelección. Otro tema que quisiera absolver, que usted nos permita absolver, ingeniero Cabrera, es lo relacionado a Jimmy Jairala, fundador de Centro Democrático, que en primarias él anunció que sus bases se pronunciaron por un binomio presidencial en específico. Vamos a ver si tenemos ahora mismo el tuit de Jimmy Jairala en el que él anuncia el binomio presidencial resultante del proceso de democracia interna, así llamado, que recaía sobre otras personas. Vamos a ver, se trata de José Serrano y la señora Ana Cristina Bernal. Pero ocurre que el señor Serrano hace algunos días declinó esta posibilidad. Él intentaba o quería inscribir su candidatura en una embajada, se decía, no obstante que el proceso es en línea. Lo cierto es que él ha declinado su candidatura y en su lugar entró el propio fundador del partido, Jimmy Jairala, en fórmula con la señora Vallecilla, que presidió el Club Deportivo El Nacional. La pregunta, ingeniero Cabrera, es ¿dónde queda el proceso de democracia interna? ¿Dónde quedan las primarias que se decantan en favor de una fórmula presidencial y terminan inscribiendo a otra? Bueno, está permitido si es que renuncian los candidatos que fueron elegidos en las internas. Si es que renuncian, si ellos presentan su renuncia, se puede cambiar. Si es que se inscribieron como candidatos y han sido calificados, ahí sí ya no pueden cambiar, no puede, así renuncian. Después no de la inscripción, así después es. de la inscripción. Pero antes de la inscripción, si es que los candidatos o candidatas ponen su renuncia, la organización política puede realizar el cambio. Y tanto lo puede que ya es una de las organizaciones políticas que ha inscrito formalmente su binomio presidencial de precandidatos en el Consejo Nacional Electoral. Vamos a ver qué otros temas absolvemos alrededor del tema electoral con el ingeniero José Cabrera. Hay otros temas. El presidente Daniel Noboa ha planteado una reforma, una enmienda, no sabemos si es enmienda o reforma a la Constitución, para retirar el subsidio, por llamarlo de alguna manera, que hacemos todos los ecuatorianos a la campaña política de quienes se postulan. Esto, no obstante de que no va a causar efecto alguno para las próximas elecciones, es una propuesta que está en marcha. ¿Cómo la ve usted, ingeniero Cabrera? Bueno, yo voy a dar mi criterio personal como consejero, más no en nombre de la institución, porque respeto la decisión de todos mis compañeros. Sí, en el tema muy personal, creería que sí, hay otras necesidades urgentes que tiene el país, salud, que tiene la parte de educación, etcétera. Pero también es verdad que hay organizaciones políticas pequeñas que reclaman y dicen, bueno, si nos quitan el fondo de promoción electoral, que se llama, no vamos a tener la capacidad para nosotros también promocionarnos. Sí, hay esas dos posturas. En el 2020, cuando se realizaron las reformas, uno de mis pedidos fue ese, pero obviamente no pasó en la Asamblea la solicitud de esa ¿Usted está de acuerdo con la línea en la que ha planteado la reforma el presidente? Sí, estaría de acuerdo, pero también sí hay la otra posición en la que indican que las organizaciones políticas pequeñas no tendrían los recursos para promocionarse, en mi caso particular, o ver la forma de que sea menos. Blasco Luna, me parece, es el nombre del asambleísta de la Revolución Ciudadana que impulsa precisamente este punto de vista. Vamos a escuchar lo que dice él respecto de la reforma a la Constitución planteada por el presidente Daniel Noboa para que se retire el fondo de promoción electoral de las candidaturas, es decir, el hecho de que los ecuatorianos financiemos de alguna manera la campaña política de determinado candidato. Veamos.
Sí, él como tiene harta plata y como no le gusta pagar los impuestos debe 90 millones de dólares. Pero los que quieren participar legítimamente, siendo líderes, siendo dirigentes y no tienen los recursos se van a ver limitados al 100%, por no decirlo menos. Y aparte de eso, el fondo que el día de hoy reciben los movimientos y las organizaciones políticas va direccionado directamente para promoción en los medios de comunicación. No es que le entregan la plata en físico para mandar a hacer propaganda o temas por el estilo. Entonces, una vez más, distractorios, globos de ensayo para que la gente deje de hablar o empiece a hablar, más bien dicho, de este tema y deje. Luna, asambleísta de la Revolución Ciudadana, y reclama que se siga manteniendo esta posibilidad de financiamiento, pero han habido quejas, han habido negociados, hay muchas críticas respecto de, no sé, el aprovechamiento, si usted quiere, de diferentes personalidades de una candidatura para recibir promoción electoral, cuando a veces no tiene la mayor posibilidad de conseguir un cargo de elección popular. Freddy, recordemos que el fondo de promoción electoral, el dinero como tal, no se entrega a los candidatos. No es en efectivo, sino no en espacios en los medios. En espacios en los medios. A quienes el Ministerio de Finanzas hace las transferencias bancarias es a los medios de comunicación, que obviamente luego de que el Consejo Electoral ha validado los documentos habilitantes, solicita a Finanzas que se realicen los pagos. No se entrega a los candidatos o candidatas el dinero como tal. Sí, al Consejo Electoral se puede ver en redes sociales, comentarios, etcétera, pero no ha llegado ni al Tribunal Contencioso ni a Fiscalía denuncias exactas sobre estas situaciones que usted acaba de indicar. No tenemos ni en Fiscalía, ni el Consejo Electoral, ni el Tribunal Contencioso Electoral denuncias sobre esas irregularidades que podrían estarse dando. De acuerdo, no es un aporte en efectivo, sino en espacio en los medios. No obstante, no importa si usted, por señalar un parámetro en las encuestas, está con una gran posibilidad frente a otra persona que tiene escasas posibilidades, igual tiene que hacer parte de lo que le corresponde en el Fondo de Promoción. Sí, eso sí, dejemos claro, es para toda la dignidad el mismo valor del recurso. Nosotros este momento hemos hecho una proyección para que Finanzas tenga los recursos, sin embargo estaremos dando los valores exactos una vez que estén calificadas las candidaturas de los fondos de promoción electoral. Pero más o menos ¿cuánto más o menos para de la proyección está 13.7 millones. 13.7 millones. Veamos cuántos binomios a la final se califican y de acuerdo a eso daremos el valor exacto, pero en esos 13.7 millones es para todas las dignidades, ¿no? Binomios presidenciales, asambleístas, parlamentarios andinos, etcétera. Por ejemplo, para binomios presidenciales, de acuerdo a la que este momento está 16 candidaturas, no sé si todas se probables, califiquen, todavía no se concretan. Esté alrededor de los $300,000. Para cada uno de los binomios. Para cada uno de los binomios. Imagínense, 13.7 millones de dólares que tenemos que sacar de nuestros bolsillos los ecuatorianos para financiar la promoción electoral de los candidatos. Ahora, la ley establece que cuando usted no logra un porcentaje mínimo en una recurrente elección, usted tiene que devolver al menos el 50% de los dineros que los ecuatorianos financiamos para su promoción electoral. Pero esto no se ha cumplido hasta el momento porque hay unos huequitos que les permiten a los candidatos hacerse a un lado de esta disposición legal. Sí, recordemos que el Consejo Electoral es un organismo administrativo, el jurisdiccional es Tribunal Contencioso Electoral, nosotros tenemos que seguir lo que dice la ley. La ley en este caso es clara y dice, si una misma persona a la misma dignidad y por una misma organización política. Por una misma organización política no llega al 4%. Entonces, supongamos Freddy Paredes se candidató en el 2023 para alcalde, no sacó el 4%. Si en este proceso se lanza de candidato a asambleísta y no saca el 4%, no pasa nada. Tendría que en el 2027 volverse a lanzar de candidato a alcalde
y no sacar el 4%, ahí sí tiene que devolver el 50% de lo que el Estado ha gastado en su promoción electoral. Esos son los pequeños huequitos de la ley a los que yo me refiero, que les permite a los diferentes postulantes ir mudando en las candidaturas para hacerle un bypass a esta disposición legal que obliga a devolver los recursos, al menos del 50%, cuando postulan por una misma candidatura y en una misma organización política. En fin, estas son cosas que necesariamente deben cambiarse, debe haber una reforma electoral. Usted en su momento también, ingeniero Cabrera, impulsaba la necesidad de hacer cambios y precisiones al Código de la Democracia. Sí, nosotros en el 2020 solicitamos algunos temas de reformas al Código de la Democracia, la inclusión de jóvenes, el padrón pasivo y así algunos pedidos que se ha hecho. Nosotros pensábamos trabajar en miras a este periodo, pero ya tuvimos procesos que no estaban establecidos, por ejemplo, muerte cruzada. Así es. Entonces, no hemos tenido el tiempo, pero espero, si no estoy como consejero, como ciudadano, por lo menos aportar con lo que yo he visto, los vacíos que hay en la ley. Cómo se pueden, como usted acaba de decir, ciertos huequitos por donde se pueda evadir. Entonces, dejaré presentando mis observaciones a posibles reformas al Código de la Democracia. Ojalá las personas que nos vayan a reemplazar tomen esos datos que vienen de la experiencia, de lo que hemos pasado. Estos consejeros, ejemplo, muerte cruzada, es un tema que hay solo 2 artículos. Hay la campaña anticipada, etcétera. Hay varios temas que se puede como ex consejero que sea en ese momento o que siga siendo. Ya vamos a hablar de ese tema. O que siga siendo de la experiencia, de lo que nosotros hemos podido ver. Agotemos el tema de reformas, ingeniero Cabrera. También será necesario hablar sobre campaña anticipada, control del gasto electoral. Mire usted, las inscripciones son en línea, por ejemplo, pero hacen actos proselitistas de una entrega simbólica de las candidaturas ante el Consejo Nacional Electoral o ante las delegaciones provinciales. ¿Qué está haciendo en materia de campaña anticipada y control de gasto el Consejo Nacional Electoral, que ha recibido críticas en procesos pasados por este? Bueno, es que, vuelvo a insistir, nosotros tenemos que hacer lo que está en la ley. Este momento, si hay campaña anticipada, lo que nosotros podemos tomar las evidencias para imputar al gasto electoral y si es necesario informar al Tribunal Contencioso Electoral, que es quien toma las decisiones para sancionar si es que es necesario. Pero no actúan de oficio ustedes como Consejo Nacional Electoral. Recuerdo que ante evidente campaña anticipada de algunas organizaciones políticas, el Consejo Nacional Electoral se pronunció en el sentido de que no tiene una denuncia que así lo precise. Bueno, nosotros actuamos de oficio, por eso tenemos en las 24 provincias personal que hace recorrido de vías, que está tomando las evidencias para poder sancionar. Pero Freddy, volvemos a los pequeños huequitos. Usted encuentra una pancarta, Freddy Paredes, no dice ni candidato a qué es. ¿Cómo sanciona el Tribunal Contencioso Electoral? El candidato dice, yo no he mandado a poner esas. ¿Dónde está la factura? Son las cosas que justamente, le decía, de la experiencia que hemos vivido, tenemos que pedir que se hagan unas reformas para estos casos. Vamos a hablar ahora mismo respecto del tiempo en funciones de los consejeros nacionales electorales. Ellos han cumplido ya los 6 años para los cuales fueron designados. Hay una serie de criterios y opiniones respecto de que urge la renovación, ya no solo parcial como establece la ley, sino total, porque los plazos ya se han pasado. El organismo que tiene bajo su responsabilidad la renovación parcial del Consejo Nacional Electoral es el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, organismo muy cuestionado, con muchos tropiezos políticos, de gobernanza, de organización,
de inconveniencia inconstitucional, inclusive a criterio de muchos analistas, es el que no ha logrado esta renovación parcial del Consejo Nacional Electoral, y tenemos consejeros como José Cabrera, como Diana Tamaín, que ya deberían haber sido reemplazados, y los otros tres también, porque están con más de 6 años en el cargo, ingeniero Cabrera. Gracias, Freddy. A ver, recordemos que el 20 de noviembre del 2018 se nombró el Consejo Nacional Electoral Definitivo. A partir de esa fecha, según la ley, en el 2021, a los 3 años, se tenía que realizar un cambio. Por sorteo salíamos o salen 2 consejeros, consejeras, y a través del concurso que organiza el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, venían los reemplazos. No se hizo ese proceso por parte del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Ese sorteo jamás se hizo, entonces no se puede hablar de consejeros o consejeras que estén extendidas en sus funciones, porque no se realizó el sorteo. Además, el 20 de noviembre del 2024 serían los 6 años para los que fuimos nombrados. El 20 de noviembre, o sea que todavía no se ha cumplido los 6 años. Está en manos del Consejo de Participación Ciudadana realizar el cambio. Se he podido leer en los medios de comunicación que se pensaba reemplazar a los 5 en un solo concurso, luego que revisaron y que primero se iban a reemplazar 2 y luego los 3. Sin embargo, no ha avanzado ninguno de los concursos. Nosotros estaremos trabajando hasta el último día que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social nos diga han terminado sus funciones. Si el día de mañana el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social me dice ha terminado sus funciones, me retiraré con la satisfacción del deber cumplido. Pero, mientras tanto, nosotros tenemos que seguir trabajando. Si es que ya nos reemplaza el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, queda el proceso encaminado, está el calendario electoral, están todos los procesos, está el presupuesto, está en marcha todo. Ya sería responsabilidad del resto del proceso con las personas que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social ha designado para que nos reemplace, si es que se llega a dar este asunto. Claro. Bueno, en 6 años seguramente habrá hecho amigos en el Consejo Nacional Electoral, se llevará muy bien con los consejeros. Al menos eso uno se imagina, pero la consejera Nájera no le vemos que tenga una sintonía de amistad con usted, con Diana Tamaín, con Estela Acero. Permítame mostrarle un video que fue público hace poquísimos días respecto de una sesión en línea que mantuvo el Consejo Nacional Electoral. Escuchemos a la consejera Elena Nájera. Señora Presidenta, si no me van a atender, yo creo que también apago la cámara y termino hablando, porque esto ya es una falta de respeto permanente. A veces escuchando se aprende. Le estamos escuchando perfectamente. No, señora Presidenta, usted no para de hablar, la consejera Acero no para de reírse y el consejero Cabrera apaga la cámara, por favor. Yo creo que me merezco un poco de respeto. También escuchando se aprende algo de derecho, señora Presidenta. Usted le apaga la cámara a la consejera Nájera. No, yo apago la cámara mientras yo no esté hablando. No aprendo la cámara. Cuando yo voy a hablar, a tomar la palabra, prendo la cámara. Pero eso no quiere decir que no le está escuchando. No le estoy escuchando, porque incluso cuando tengo que intervenir, prendo la cámara, pido la palabra y hago mi pronunciamiento. ¿Quién debería resentirse en tal caso? Es el consejero Pita, el vicepresidente, porque él vota inmediatamente atrás mío. Yo hablo, doy mi voto, apago la cámara, sigo escuchando la sesión de pleno. No he hecho con dedicatoria a la señora, simplemente es mi costumbre, no es que en esa sesión hice, lo hago siempre. O sea, si alguien revisa las sesiones del pleno, yo el rato que voy a hablar, primero cuando toma lista el secretario, prendo la cámara, presente, y luego de igual manera al final, al despedirnos, prendo la cámara para despedirme de mis compañeros.
Es un organismo colegiado, Freddy, y siempre habrá discrepancias. Recuerde que del 2018 hasta el 2021 había ciertos roces con el consejero Enrique Pita, con el consejero Luis Verde Soto. Así es. Sin embargo, se animaron asperezas. Del 2021 llevamos un proceso conjunto por el bien del país. Yo no prendo la cámara. Alguna vez con mis colaboradores estaban sentados al lado mío, me sonreí porque algo dijimos. La consejera se molestó y dijo que me estaba riendo de ella, situación que no era así. Entonces yo prefiero apagar la cámara. El rato que yo voy a pronunciarme, prendo la cámara. Insisto, no fue esa sesión, es mi costumbre. Yo el rato que voy a hablar, ahí prendo la cámara y estoy siguiendo la sesión. Tal es así que cuando tengo que tomar la palabra, prendo y pido la palabra en el momento que sea necesario o que necesite una aclaración. ¿Qué tan ásperas han sido las sesiones del Consejo Nacional Electoral? Como le vuelvo a indicar, desde el 2018 sí ha habido sus controversias, pero es un organismo colegiado. Yo al menos no le tomo en el ámbito personal. Yo me topo en el Consejo Electoral con la señora consejera y saludo con respeto y con sus colaboradores igual. Bueno, así tiene que ser, ¿no? Sí, así es, así como era con Enrique, con Luis Verde Soto. Nunca hubo un tema personal. Sin embargo, sí hubo en la sesión y el día de ayer hubo otro incidente, pero yo al menos no lo llevo de manera personal. No lo hago el momento que hable la señora consejera, no. Yo hago en todo momento, como digo. ¿Este incidente a qué se refirió, consejero? Igual que la señora presidenta no le prestaba la atención. Pues bien, ahí tienen ustedes, son cosas de los cuerpos colegiados. Hemos pasado revista así muy rápido al cronograma electoral con acento en la recta final del proceso de inscripciones. Reiteramos la información hasta el 30 de septiembre, con corte a 30 de septiembre del 2024, apenas 7 de los 16 binomios presidenciales posibles han inscrito legalmente sus candidaturas y estas para todas las dignidades de elección popular que están convocadas para el próximo 9 de febrero cierran o cerrarán, mejor dicho, el próximo día miércoles a las 18 horas. Con esto queremos agradecerle, ingeniero José Cabrera, por habernos atendido. Gracias, Freddy, siempre a las órdenes y gracias por darme la oportunidad de informar al país y nuevamente por este medio solicitar a las organizaciones políticas. No dejemos a último día, a última hora, las inscripciones. Siempre a las órdenes con usted y con todos los interlocutores políticos, económicos, sociales del país. Lo que busca Ecuador en Vivo es formar parte de este debate público sobre políticas públicas, buscar señalar aquellas cosas que no están funcionando bien, aquellas cosas que pueden mejorar, hacer una crítica constructiva basada en hechos, con argumentos. Le agradecemos, consejero, nuevamente y nos despedimos de ustedes hasta la siguiente entrevista, amigos de Ecuador en Vivo.